¿Qué tal? Soy Pedro Corbán y te voy a contar otra de las otras historias. Fíjate que esta historia o este suceso me pasó como en el año 89 más o menos. Todavía estaba en la renovación carismática. Estaba más muy joven y estaba en la renovación carismática. Y ese día fuimos a hacer una oración a una casa. Yo estaba exhausto de veras, de haber participado en esa oración de casi 4 horas, ¿no? O las 4 horas. A esta oración me invitaron los hermanos de la renovación, ¿no? Porque estaba en ese grupo, me invitaron y fuimos a una casa. En esa oración no hubo una manifestación del orden sobrenatural como a veces sucedía, pero sí de una donde el Espíritu Santo liberó a uno de los miembros de la familia que había estado en cosas, perdón, de brujería, exoterismo, etcétera. Fue algo muy emotivo ya que eh, como fue algo muy emotivo porque este hermano se entregó tanto al Señor, o sea, se entregó tanto a la acción del Espíritu Santo, que fue tan pleno, porque él nos contaba que vio a Jesús que llegaba junto con su madre, la Virgen María, y le daban un abrazo, el abrazo más lleno de amor que jamás había sentido. Todos aplaudíamos como era natural y a cada momento que nos contaba algo gritábamos con el corazón el ya muy natural grito de los carismáticos, ¡Gloria a Dios! Acompañado de una alabanza, no hay Dios tan grande como puede hacerlo otra vez, en fin. Todo lo que sucede cuando hay una alegría que compartimos de una persona, un hermano que llega a conocer a Dios y entrega su corazón y conoce el amor de Dios. Si mal no recuerdo, eran como las 11:25, 11:30 de la noche. Y yo me empecé a despedir de todos. Y me decían, oye, espérate un rato más, fíjate que Toño va para allá y te va a llevar. Y yo les comenté que no era necesario, que estaba muy cerca de mi casa. Además, ese barrio lo recorríamos cientos de veces en la noche y hasta más noche, ¿no? Con los demás jóvenes de la comunidad, o sea, etcétera, etcétera. Y estaba muy cerca, solo era atravesar parte de la colonia donde estaba y llegaba a mi casa y listo. O sea, un pequeño viaje de unos 20 minutos, tal vez 15 minutos, ¿no? Y que además pues me serviría para bajar toda esa adrenalina del momento. Y entonces de ahí pues me dispuse a salir a mi casa. Salgo de ahí, nos despedimos y que pues sucedió algo bien interesante. Y ¿qué creen? Aquí comienza esa historia que yo titulé Una ayuda canina del cielo. Así que vamos a verla. O vamos a escucharla. Pues ya me despedí, salí de la casa, todo pasó bien y cerraron la casa cuando volteo para dirigirme a una calle que se llama Fresno. En esa colonia hay muchas privaditas por esta calle de Fresno y Pino. Hay muchas casi privaditas, les llamamos nosotros, que son calles que no hay circulación de carros, ¿no? Pero hay casas. Entonces al voltear hacia la esquina estaban dos perros grandes, o sea, dos perros grandes como unos Doberman, así grandes, negros, oscuros, ya ven cómo son los Doberman, parados viéndome. Y así en la oscuridad, ustedes saben cuando a un animal que está en la noche y hay esa luz de la lámpara o la poca luz que hay, le brillan los ojos, ¿no? Eran cuatro ojos brillantes que yo veía y yo me quedé paralizado. Cabe mencionar que yo traigo un trauma muy fuerte con los perros, o sea, de cualquier tamaño, de cualquier raza, de cualquier raza. Yo veo un perro en la calle, ya sea hasta un perro que esté muerto, ¿no? Yo le tengo miedo, o sea, hay un miedo natural en mí. No sé, hay una experiencia que me cuentan mis hermanas, mis hermanos me cuentan, y tal vez eso le atribuyo este miedo natural o esta trauma que tengo con los perros. Y al verlos yo me quedé paralizado. O sea, yo traigo ese trauma, ¿no? Y me quedo paralizado viéndolos y ellos viéndome a mí y de pronto, porque estaban así como sentados, ¿no? Y de pronto se paran y se dirigen hacia la esquina contraria, hacia donde yo iba. Yo estaba viéndolos, yo iba hacia la derecha, ellos se van hacia la izquierda.
y yo me dirijo a la esquina muy lentamente y con miedo, ¿no? Cuando llego a la esquina, volteo, no hay nada, ya no están los perros, perdón, respiré aliviado y me encaminé por la de Fresno. Iba a una cuadra de ese lugar, iba caminando, cuando de pronto escucho que me dicen, Pedro. Y me quedé, y yo pensé que era uno de los hermanos que se había quedado allá en la casa que me estaba alcanzando. Volteo, pero era un Pedro así como un susurro, Pedro, así como que pasó con el viento, ¿no? Y volteo hacia atrás y eran los perros que estaban como a una media cuadra de mí y venían caminando y me paro, ellos también se paran y se me quedaban viendo y sus ojos nomás brillaban. Entonces yo aceleré el paso, ¿no? Sin voltear hacia atrás. Llego a una de las esquinas y doy vuelta y me dirijo hacia la calle de Pino. Me voy hacia la calle de Pino y por una calle que se llama Cóndor, agarro Cóndor, y cuando voy llegando casi a la esquina de Pino vuelvo a escuchar mi nombre, Pedro, y volteo y entre las sombras, o sea, porque era de noche y estaba en una arboleda, y entre las sombras se veían los ojos de los cuatro ojos brillando. Yo me puse muy nervioso y seguí acelerando el paso, ¿no? El paso, y cuando doy vuelta por la de Pino, aceleré más el paso y volteó hacia atrás y venían los perros, no trotando ni corriendo, pero sí caminaban más a prisa detrás de mí. Y yo espantado, ¿no? Cuando de pronto voy llegando a un lugar, a una esquina, porque por esa misma cuadra se encuentra la parroquia de San Pío X, que era mi parroquia mater, donde yo estaba trabajando en las pastorales. Y casi por llegar a la parroquia salen dos perritos blancos, dos esos perritos peluditos, chiquitos, blancos, y se paran enfrente de mí. Y yo también, como les digo, como tengo esa fobia a los perros, me quedo paralizado y me les quedo viendo, ¿no? Salen esos perritos. Yo quiero comentarles una cosa antes de continuar. Como yo les digo, yo le tengo fobia a los perros. Venía de una oración muy bonita, una oración muy fuerte, con una conversión muy grande. Y hoy me pongo a pensar, o sea, esa fobia que le tengo a los perros, esa situación por la que venía, tal vez me hizo ver o sentir o en verdad sentirme acosado por unos perros que o existían o no existían, ¿no? O tal vez me quedó la impresión de verlos en la esquina la primera vez que yo salí y después sentía que me perseguían. Y yo creo que esa es una de las cosas. También he pensado en otra de las situaciones que pues el demonio sabe de nuestros traumas porque conoce nuestro pasado, ¿no? Nuestros pecados, todas esas situaciones. Y él sabía que si había perros o había manifestación de esos tipos de animales, yo podría perder el control. Porque en verdad les voy a platicar, yo no pensaba en rezar, ¿eh? O sea, yo no, mi mente no había ningún rezo, no, ni siquiera por aquí pasaba, después de haber salido de una oración, ni por aquí pasaba, mi mente decía sobrevive, 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 camina más rápido, llega al puesto de hamburguesas, ahí con el mono, llega, ahí te pones a ver qué haces, agarras un palo que te defiendan, o sea, en mi cabeza, pero nunca hubo un Dios mío, un Señor, no hubo nada, y más porque escuché ese no, mi nombre dos veces que me lo dijeron. Entonces yo venía espantado, yo venía preocupado, venía aterrorizado de que me estaban persiguiendo dos perros y dos perros grandes, dos perros Doberman oscuros, y yo por más que quise acelerar el paso, ellos estaban siempre atrás de mí, ¿no? Entonces, yo me aferré a la supervivencia, pero no, se los digo y me confieso en esto, nunca pensé rezar, nunca pensé nada de eso, simplemente sobrevivir. Pues así es, mis hermanos, en ese momento que llegué a media cuadra de la parroquia que se aparecieron esos otros dos perritos. No, no se aparecieron, salieron así de la vuelta de la esquina, dieron vuelta en esquina y se me paran al frente.
Y yo me quedé paralizado, también dije, chin, unos adelante y otros atrás, nomás la única diferencia es que esos estaban chiquitos y los otros grandes, unos negros, unos blancos. ¿Qué hago? Cuando volteo hacia atrás, los perros negros que me venían persiguiendo, o que yo supuestamente sentí que me venían persiguiendo, se quedaron sentados, parados, así viendo, más que viéndome a mí, ya estaban viendo a los perritos. Yo dije, ¿a dónde voy? No, pues aguanto mejor la mordida de los chiquitos que la mordida de los grandes, ¿no? Y si corro me van a perseguir y van a ser cuatro. No sabía, estaba sudando, estaba temblando tal vez. No sabía qué hacer, la calle vacía, ni quién me ayudara. Hacia el fondo se veía, hacia la esquina donde iba, se veía el puesto de las hamburguesas que siempre estaban ahí. Estaba ahí vacío, nomás estaban los que se encargan, los que atienden. Y yo no podía gritarles y grito y se me echan encima. O sea, en mi mente empezó a jugarse esa situación donde yo tenía miedo y resulta que pues decidí encaminarme hacia los perritos chiquitos, ¿no? O sea, la mordida es más pequeña, tal vez puedo correr y los pateo y no sé, ¿no? Entonces empecé a caminar hacia donde estaban los perritos más pequeños, esos perritos blancos, y los perritos empiezan a caminar hacia mí. Y cuando llegamos a estar al frente, ellos abren camino y se ponen detrás de mí y se encaminan hacia los perros negros. Eso me quedó como muy grabado, o sea, ¿por qué no me hicieron nada, no? Y empiezan a ladrar hacia a mis espaldas y cuando volteo veo que los perros negros estaban ya como alejándose. Entonces los perritos aceleran el paso y empiezan a correr más a detrás de ellos y los perros empiezan a correr. No sé si fue en ese momento lo que yo aluciné, lo que yo estaba viviendo, el miedo que tenía, pero de pronto a lo lejos, antes de dar vuelta por esa calle que se llama Cóndor, veía a los perros que más, pues claro, se van haciendo más pequeños, ¿no? Entre más se alejan, empezó a salir como un humo, como si alguien prendiera pólvora o como si aventaran un juego pirotécnico, pero puro humo, y entre el humo se desaparecieron los perros. O sea, yo atribuyo que algo sucedió, algún carro se prendió, salió humo del escape en ese momento y los perros se pierden en el fondo y dieron vuelta en la esquina y ahí se perdieron. Yo me quedé asombrado viendo esa situación y los perritos blancos se regresaron. Yo estaba parado, yo no me moví, yo me quedé paralizado viendo toda la acción y los perritos blancos se regresan hacia mí, me vuelven a rodear y se dan vuelta en la calle del templo por donde ellos salieron. Yo como que de pronto reaccioné y caminé hacia el rumbo donde iba y me fui directamente allá al puesto de hamburguesas a saludar a los encargados y a respirar un poquito, ¿no? Del miedo. Los perritos ya no estaban, cuando llegué a la vuelta, cuando llegué, perdón, a la esquina ya no estaban y me encaminé ya después a mi casa. Esa historia, me quedó mucho tiempo en la cabeza, mucho tiempo seguí trabajando en la parroquia. No volví a ver a los perritos blancos, exactamente esos perritos blancos. Yo pensé que era de algún vecino de ahí, de la cuadra que colinda con la entrada lateral de la parroquia. Y no había perritos, no había ni grandes ni chiquitos. Y eso me quedó siempre marcado, ¿no? Pensar en cómo pasó todo esto. Yo lo empecé a atribuir a mi fobia a los perros, empecé a atribuir a que sucedió casualmente, pero en verdad, eh, como muchas veces el demonio nos ataca por nuestros miedos, ¿verdad? No sé si suena irreverente esta comparación, y pido perdón de antemano, pero si esto fue algo sobrenatural, algo que sí sucedió, nunca pensé, nunca me imaginé que mis ángeles guardianes se presentaran físicamente de esa forma, ¿no? Porque fueron mis ángeles, o sea, fueron como unos angelitos los perritos en ese momento, ¿no? Esta vez aprendí que cada acción buena
donde se manifiesta la gloria de Dios, el mal buscará la forma de vengarse contigo. Cada acción que haces tú, cada alma que ayudas a entregarse a Dios, cuando eres instrumento de Dios, no que por ti se entreguen, sino por la acción que estás ayudándole a hacer. Yo creo que en esta venganza, pues el mal buscará en tus miedos más profundos, ¿no? Yo creo de no solo hacerte mal físicamente, sino también psicológicamente, mentalmente. Siempre buscará la forma de desequilibrarte en todos los sentidos, en todos los sentidos, con la familia, en tu mente, con tus amigos, en tu entorno, ¿no? En tu economía. Así que nosotros debemos de estar preparados, los que a veces nos invitan a hacer oración por nuestros hermanos o los que trabajamos en esta área de la evangelización, debemos estar preparados espiritualmente, mentalmente y físicamente. Esas tres áreas, espiritualmente, mentalmente y físicamente, para los embates del enemigo. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas obscuras, ¿no? Y las fuerzas sobrenaturales del mal, claro. Dios con nosotros, ¿quién en nuestra contra? Por último, te recomiendo que leas la carta a los Efesios, el capítulo 6, del versículo 10 al 17. Así es, el del versículo 10 al 17. Lee esa parte, ¿no? Y cómo también San Pablo en su carta a los Efesios nos dice cuál es la manera de combatir estas fuerzas sobrenaturales del mal. Si tienes alguna historia que contar, alguna historia dentro de la evangelización, dentro de ese camino de evangelización, no me cuentes historias que pasaron, que tu abuelo, que tu abuela vieron al chamuco, no, que sean dentro de esa evangelización y cómo podemos darle un sentido de aprendizaje, ¿no? Así que envíamela aquí al correo electrónico que va a aparecer. Envíame tu historia y aquí te la leemos, te lo prometo. Mi nombre es Pedro Corbán y esas es las otras historias que a veces no cuento. Bendiciones.